Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que el sudor humano en realidad no tiene ningún olor? Aunque muchos lo asocian con un hedor desagradable, especialmente después de un largo día o una sesión intensa de ejercicio, la verdad es que el sudor, por sí mismo, es tan inodoro como el agua. Entonces, ¿de dónde viene ese inconfundible aroma que asociamos con el sudor? La respuesta es más fascinante de lo que imaginas. La culpa es de las bacterias que viven en nuestra piel. Imagina que tu piel es como un enorme parque de diversiones para millones de microorganismos microscópicos. Estos pequeños habitantes, conocidos como microbiota cutánea, cumplen funciones importantes, como protegernos de infecciones y mantener el equilibrio natural de nuestra piel. Pero, como en cualquier parque, hay quienes hacen travesuras. Cuando sudas, las glándulas sudoríparas de tu cuerpo liberan un líquido compuesto mayoritariamente de agua, pero también contiene sales y sustancias como lípidos y proteínas. Para las bacterias, esto es como un buffet libre. Las bacterias se alimentan de los compuestos presentes en el sudor, y durante el proceso de descomposición, liberan compuestos químicos volátiles que tienen olores característicos. Por ejemplo, ciertas bacterias en las axilas descomponen las proteínas del sudor en moléculas llamadas ácido isovalérico y sulfuro de metilo, que son las responsables de ese olor penetrante que solemos asociar con una falta de higiene. Es como si las bacterias fueran pequeños cocineros que convierten ingredientes neutros en aromas potentes. Ahora bien, ¿por qué el sudor de algunas personas parece más poderoso que el de otras? La respuesta tiene que ver con varios factores, como la dieta, el estrés, la genética e incluso el género. Por ejemplo, los hombres suelen producir más sudor que las mujeres, debido a diferencias en las glándulas sudoríparas y los niveles hormonales. Además, lo que comes puede marcar la diferencia. Una dieta rica en ajo o especias puede intensificar el aroma corporal porque ciertos compuestos químicos son excretados a través del sudor. Para entender mejor este fenómeno, piensa en el queso. Los quesos como el Limburger o el Roquefort tienen olores tan intensos que algunos los encuentran repugnantes. Pero, ¿sabías que su aroma proviene de procesos bacterianos similares a los que ocurren en nuestra piel? Sí, las bacterias descomponen los compuestos del queso y generan ese olor fuerte. Así que, en cierto sentido, tu axila podría compararse con una fábrica de queso en miniatura, aunque probablemente menos apetecible. Otro dato curioso es que no todas las partes del cuerpo producen el mismo tipo de sudor. Las glándulas sudoríparas se dividen en dos tipos: las ecrinas, que están por todo el cuerpo y producen un sudor acuoso, y las apocrinas, concentradas en zonas como las axilas y la ingle, que generan un sudor más rico en proteínas y lípidos. Estas últimas son las favoritas de las bacterias, lo que explica por qué el olor corporal tiende a ser más fuerte en esas áreas. Pero no todo es malo. El sudor también tiene beneficios sorprendentes. Ayuda a regular la temperatura corporal, eliminar toxinas y, según algunos estudios, incluso contiene sustancias antimicrobianas que combaten ciertas bacterias dañinas. Es como si nuestro cuerpo tuviera su propio sistema de limpieza incorporado. Ahora bien, ¿cómo podemos manejar el olor corporal? Los desodorantes y antitranspirantes son aliados clave. Mientras que los desodorantes se centran en neutralizar el olor matando a las bacterias, los antitranspirantes bloquean temporalmente las glándulas sudoríparas para reducir la cantidad de sudor. Usar ropa de algodón, bañarse regularmente y mantener una dieta equilibrada también pueden marcar la diferencia. Así que la próxima vez que notes un olor fuerte después de un día caluroso o una rutina de ejercicio, recuerda, no es el sudor el culpable, sino las bacterias que lo transforman. ¿Quién diría que estos diminutos seres tienen tanto poder sobre nuestra percepción? ¿Y tú, qué estrategias usas para mantener a raya a estas traviesas bacterias? ¿Sabías que las hormigas pueden cargar hasta 50 veces su propio peso?
Para ponerlo en perspectiva, imagina que un humano promedio, que pesa alrededor de 70 kilogramos, pudiera levantar un automóvil compacto de 3.500 kilos como si no fuera gran cosa. Esto no solo es impresionante, sino que plantea una pregunta intrigante. ¿Qué hace que estas diminutas criaturas sean tan extraordinariamente fuertes? La clave del poder de las hormigas radica en su tamaño y estructura corporal. Aunque parezca contradictorio, ser pequeño tiene ventajas significativas cuando se trata de fuerza relativa. Las hormigas tienen un exoesqueleto rígido que actúa como una armadura y un sistema de músculos increíblemente eficiente para su tamaño. Debido a las leyes de la física, los músculos de los organismos pequeños, en proporción a su masa corporal, son mucho más potentes que los de los grandes. Esto significa que mientras los elefantes pueden parecer colosos, en términos de fuerza relativa, una hormiga los supera con creces. Para entenderlo mejor, imagina un lápiz normal. Si una hormiga fuera del tamaño de un humano, podría levantar un lápiz gigante que pesara lo mismo que un autobús escolar. Este asombroso nivel de fuerza también les permite trabajar en equipo de manera increíblemente eficaz. Observa un hormiguero y verás una coordinación perfecta. Las hormigas unen fuerzas para arrastrar alimentos mucho más grandes que ellas, como trozos de fruta, hojas o incluso pequeños animales muertos. Es como si una cuadrilla de trabajadores humanos transportara una casa completa, pero sin necesidad de grúas ni herramientas sofisticadas. Lo más fascinante es que esta fuerza no solo se limita al levantamiento de objetos. Las hormigas también son capaces de excavar túneles en el suelo, moviendo tierra que, en proporción a su tamaño, sería como si nosotros estuviéramos excavando con nuestras manos en concreto. Además, su habilidad para cargar grandes pesos no les impide realizar otras tareas simultáneamente. Una hormiga cargando una semilla o una hoja puede seguir caminando largas distancias, esquivando obstáculos y comunicándose con sus compañeras mediante feromonas, como si llevar ese peso extra no fuera ningún problema. Otro factor impresionante es cómo utilizan su fuerza en combates. En algunas especies, las hormigas guerreras se enfrentan a depredadores o rivales mucho más grandes, utilizando sus mandíbulas poderosas para defender su colonia. En términos de proporción, su mordida podría ser comparable a un humano capaz de partir un bloque de granito con los dientes. Pero no todas las hormigas cargan con la misma facilidad. Algunas especies están especializadas en tareas específicas dentro de su colonia. Por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas son verdaderas máquinas de carga. Cortan hojas enormes y las transportan hasta su nido para utilizarlas como base para cultivar hongos, su principal fuente de alimento. Esta actividad no solo muestra su fuerza, sino también su ingenio y capacidad de organización, ya que trabajan en cadena para maximizar la eficiencia. ¿Y qué pasa con las limitaciones de esta fuerza? Aunque son increíblemente fuertes, las hormigas también tienen límites. Si el objeto que intentan levantar es demasiado resbaladizo, irregular o grande en volumen, puede ser difícil para ellas manejarlo, pero incluso entonces recurren a su espíritu de colaboración. Si una hormiga no puede mover algo sola, rápidamente llegan refuerzos para ayudar. Es como si tuvieran un sistema de asistencia en carretera que nunca falla. La próxima vez que veas a una hormiga cargando algo que parece desproporcionado para su tamaño, piensa en la increíble biología y la física que hacen posible esta hazaña. Estas diminutas criaturas nos enseñan que no importa lo pequeño que seas, siempre puedes hacer cosas grandes. Y ahora que sabes esto, ¿te has preguntado qué tan lejos llegaríamos si los humanos tuviéramos la misma fuerza relativa que una hormiga? ¿Sabías que los tiburones son más antiguos que los árboles? Aunque suene increíble, estos fascinantes depredadores han estado nadando en los océanos de nuestro planeta desde hace más de 400 millones de años, mientras que los árboles, tal y como los conocemos hoy, aparecieron apenas hace unos 350 millones de años. Esto significa que cuando los tiburones comenzaron a evolucionar, el mundo no tenía bosques,
pero ya contaba con vastos océanos llenos de criaturas prehistóricas. Imagina un mundo en el que no existían ni las hojas crujientes de los robles, ni las majestuosas secuoyas que hoy admiramos. En ese tiempo, la tierra estaba dominada por plantas más simples, como musgos y helechos, mientras que los tiburones ya nadaban con confianza en los océanos primitivos. Para ponerlo en perspectiva, los tiburones habían estado cazando y sobreviviendo en los mares durante millones de años antes de que el primer árbol echara raíces en el suelo. Si los tiburones fueran una película, serían un clásico de culto. Los árboles serían más bien una secuela tardía. Estos antiguos depredadores han sobrevivido a 5 extinciones masivas, incluida la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Es como si los tiburones fueran los campeones indiscutibles de un torneo de supervivencia en el que otras especies más modernas no lograron avanzar a la siguiente ronda. Su capacidad para adaptarse es simplemente impresionante. Mientras otras formas de vida luchaban por adaptarse a los cambios climáticos, a la acidificación de los océanos y a la caída de meteoritos gigantes, los tiburones seguían nadando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Parte de su éxito radica en su diseño corporal eficiente y letal, que prácticamente no ha cambiado en millones de años. Sus esqueletos están hechos de cartílago, lo que los hace más ligeros y ágiles que muchos peces con huesos. Sus dientes, que crecen en filas interminables, se reemplazan constantemente, lo que garantiza que siempre tengan herramientas afiladas para cazar. Es como si llevaran un kit de supervivencia incorporado que nunca se queda obsoleto. Además, los tiburones tienen un sentido llamado electrorrecepción, que les permite detectar campos eléctricos generados por otros animales. Esto es como si pudieran ver en la oscuridad del océano, usando un radar biológico que los hace aún más efectivos como depredadores. Mientras los árboles estaban aprendiendo a absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, los tiburones ya dominaban las artes de la caza en un mundo submarino hostil. Si queremos compararlo con algo moderno, pensemos en los automóviles. Los tiburones son como un modelo clásico, como un Ford Mustang de los años 60, que sigue siendo eficiente, rápido y funcional en un mundo lleno de autos eléctricos y tecnología avanzada. Los árboles, por otro lado, serían como una tecnología revolucionaria de mediados del siglo XX, importantes y transformadores, pero relativamente recientes en comparación con los tiburones. A pesar de su impresionante linaje, los tiburones no siempre reciben la admiración que merecen. A menudo, son temidos debido a su reputación de depredadores feroces, pero en realidad, muchas especies son inofensivas para los humanos. Además, juegan un papel crucial en los ecosistemas marinos, manteniendo el equilibrio de las cadenas alimenticias. Los árboles también son vitales para la vida en la Tierra, proporcionando oxígeno y capturando carbono. Pero en términos de quién llegó primero a la fiesta de la evolución, los tiburones llevan la delantera por un amplio margen. Así que la próxima vez que veas un documental sobre tiburones, piensa en ellos como los verdaderos ancianos sabios del reino animal, criaturas que han visto cambiar los océanos, la tierra y el cielo mucho antes de que aparecieran los dinosaurios o los primeros bosques. Y ahora que sabes esto, ¿te has preguntado qué otros secretos esconden los tiburones sobre la historia de nuestro planeta? ¿Sabías que en Escocia existe una criatura ficticia llamada el haggis salvaje, que supuestamente tiene patas de diferente longitud para moverse por las colinas escocesas? Aunque no es real, esta peculiar invención ha fascinado a locales y turistas durante generaciones, convirtiéndose en parte del folclore y la cultura humorística del país. Lo más curioso es cómo esta criatura imaginaria ha llegado a tener una biología tan detallada que casi parece plausible. Se dice que el haggis salvaje habita las tierras altas de Escocia y que su anatomía está especialmente adaptada a su entorno montañoso. Sus patas del lado derecho son más largas que las del lado izquierdo,
lo que le permite desplazarse con facilidad por las laderas inclinadas, siempre en una dirección circular. Si el terreno se invierte y el haggis necesita cambiar de dirección, supuestamente se cae rodando cuesta abajo, ya que no puede caminar en superficies planas o moverse en sentido contrario. Es como imaginar a una bicicleta que solo puede girar en un sentido, tan eficiente en su tarea como ridículamente limitada fuera de ella. Los lugareños suelen contar historias sobre cómo capturar un haggis salvaje, y aquí es donde el ingenio escocés brilla. Según la tradición, la mejor manera de atrapar uno es asustarlo para que gire hacia su lado menos favorecido, lo que provoca que pierda el equilibrio y caiga, convirtiéndose en una presa fácil. Aunque todo esto es, por supuesto, una broma, muchos turistas desprevenidos se han tomado estas historias en serio. Algunos incluso han salido en expediciones organizadas para encontrar un haggis, armados con redes y recipientes, solo para descubrir que todo era un ingenioso truco. El haggis salvaje no solo es un ejemplo de humor escocés, sino que también está profundamente relacionado con el plato tradicional del mismo nombre. El haggis es un alimento hecho de vísceras de cordero, avena y especias, cocido dentro del estómago del animal. Es tan emblemático que suele ser el plato principal en la noche de Burns, una celebración anual en honor al poeta Robert Burns. La conexión entre el animal ficticio y el plato real ha llevado a muchos turistas a preguntarse si el haggis salvaje es el origen de este peculiar manjar. Por supuesto, los escoceses suelen aprovechar estas dudas para elaborar aún más la leyenda. Para entender cómo algo tan absurdo ha perdurado, piensa en otras criaturas ficticias que se han convertido en iconos culturales. En América, por ejemplo, el jackalope, un conejo con cuernos de antílope, es otra invención popular que mezcla lo real con lo fantástico. Pero mientras el jackalope es una criatura mitológica que podría parecer algo serio, el haggis salvaje se apoya en el humor y la ironía. Es un recordatorio de que a veces las tradiciones culturales no necesitan ser serias o grandiosas, basta con que sean divertidas y únicas. Parte del encanto del haggis salvaje radica en cómo ha sido utilizado para tender bromas a los visitantes. Muchas tiendas de regalos en Escocia venden manuales de caza del haggis o muñecos de peluche que representan a la criatura. Incluso hay restaurantes que anuncian en broma que su haggis es 100% salvaje, como si hubieran cazado al escurridizo animal en las montañas. Estas bromas ligeras no solo muestran el sentido del humor escocés, sino que también sirven para romper el hielo con los turistas, creando una conexión cultural a través de la risa. A pesar de ser completamente ficticio, el haggis salvaje ha conseguido algo notable: ser parte de la identidad de un país. Su historia nos recuerda que las tradiciones no siempre tienen que basarse en hechos históricos o naturales. A veces, basta con una buena historia y un poco de imaginación. Y ahora que sabes esto, ¿crees que podrías convencer a alguien más de salir en busca de un haggis salvaje por las colinas de Escocia? ¿Sabías que el hipo en los humanos puede durar décadas en casos extremos? Aunque para la mayoría de nosotros el hipo es solo una molestia pasajera que desaparece después de unos minutos, hay personas que han experimentado episodios que duran años, incluso décadas, y su vida nunca vuelve a ser la misma. Este fenómeno, aunque raro, es tan fascinante como desconcertante. El hipo ocurre cuando el diafragma, un músculo en forma de cúpula que ayuda a respirar, se contrae de manera involuntaria. Esta contracción repentina hace que las cuerdas vocales se cierren rápidamente, produciendo el característico sonido hip. Es como si tu cuerpo tocara una nota desafinada repetidamente sin que puedas detenerlo. Normalmente, el hipo puede ser desencadenado por comer demasiado rápido, beber bebidas gaseosas o incluso por un cambio repentino en la temperatura. Pero cuando el hipo persiste más allá de 48 horas, se clasifica como hipo crónico.
Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. El caso más famoso de hipo prolongado es el de Charles Osborne, un agricultor estadounidense que tuvo hipo continuo durante nada menos que 68 años, desde 1922 hasta 1990. Al principio, Osborne experimentaba hasta 40 hipos por minuto, lo que sin duda afectó su vida diaria. Sin embargo, con el tiempo su frecuencia disminuyó y llegó a adaptarse tanto que podía hablar y realizar actividades sin que el hipo fuera un impedimento mayor. Es como si alguien estuviera constantemente golpeando la mesa mientras intentas concentrarte, pero después de décadas, aprendes a ignorarlo. Las causas del hipo crónico pueden ser diversas y, a menudo, difíciles de identificar. En algunos casos están relacionados con irritaciones o lesiones en los nervios que controlan el diafragma. Por ejemplo, un tumor o una inflamación podría presionar esos nervios y desencadenar episodios incontrolables. En otros casos, problemas médicos como reflujo gastroesofágico, infecciones o incluso trastornos neurológicos son los culpables. Es como si el cuerpo tuviera un interruptor que se queda atascado en la posición hipo y nadie sabe exactamente cómo apagarlo. El impacto del hipo prolongado en la vida de una persona es enorme. Imagina intentar dormir, comer o mantener una conversación normal mientras cada pocos segundos un hip interrumpe tu rutina. Para algunas personas, el hipo crónico puede llevar a la pérdida de peso, insomnio y, en casos graves, a problemas emocionales como ansiedad o depresión. Es como si estuvieras atrapado en una broma interminable que ya no es graciosa. Los tratamientos para el hipo crónico van desde lo común hasta lo extraordinario. Todos hemos escuchado remedios caseros como contener la respiración, beber agua de cabeza o asustarse para que desaparezca. Pero estas soluciones rara vez funcionan en casos extremos. Los médicos pueden recurrir a medicamentos, inyecciones de anestésicos locales para bloquear los nervios afectados, e incluso cirugías en casos desesperados. También hay reportes de personas que encontraron alivio a través de la hipnosis o la acupuntura, lo que demuestra lo complejo y misterioso que es este fenómeno. Pese a todo, el hipo también tiene un lado humorístico. En la cultura popular, los personajes con hipo son a menudo usados para provocar risas. Sin embargo, para aquellos que lo experimentan de forma crónica, la experiencia está lejos de ser divertida. Es como si tu cuerpo se rebelara contra ti de la manera más insistente y molesta posible. El hipo crónico, aunque extremadamente raro, nos recuerda que incluso los procesos más simples de nuestro cuerpo pueden complicarse de formas inesperadas. La próxima vez que tengas hipo, agradece que probablemente no durará más de unos minutos. Pero, si supieras que tu próximo hipo podría durar años, ¿qué harías para intentar detenerlo antes de que se vuelva una compañía permanente? ¿Sabías que los cocodrilos no pueden sacar la lengua? Así es, estos temibles reptiles, que han dominado los ríos y pantanos durante millones de años, tienen una lengua, pero está literalmente atada dentro de su boca. A diferencia de otros animales, su lengua está adherida al suelo de su mandíbula por una membrana que la mantiene fija en su lugar, evitando que se mueva demasiado. Este peculiar detalle anatómico tiene una razón evolutiva fascinante. Imagina un cocodrilo abriendo sus enormes mandíbulas, repletas de dientes afilados como cuchillos, para atrapar a su presa. Si pudiera sacar la lengua como un perro o un lagarto, esta podría estorbarle o incluso quedar atrapada entre sus feroces mordidas. La naturaleza, siempre sabia, resolvió este problema diseñando su lengua de manera que no interfiera con su capacidad de cazar y alimentarse. Es como si los cocodrilos tuvieran una lengua a prueba de accidentes, perfectamente adaptada a su estilo de vida. Este diseño también les resulta útil bajo el agua. Los cocodrilos son excelentes nadadores y suelen cazar sumergidos, acechando silenciosamente a sus presas. Si su lengua se moviera libremente, podría obstruir su garganta y permitir que el agua entrara en sus pulmones mientras están sumergidos. En cambio,
Su lengua fija actúa como una barrera natural, permitiéndoles mantener la boca abierta bajo el agua sin ahogarse. Es como si llevaran una compuerta incorporada que asegura su supervivencia. A diferencia de los cocodrilos, otros reptiles como los lagartos y las serpientes utilizan sus lenguas de manera muy activa, ya sea para atrapar presas o para oler el ambiente. Las serpientes, por ejemplo, sacan constantemente la lengua para captar partículas en el aire y detectar el olor de posibles presas. Los cocodrilos, en cambio, no necesitan esta habilidad porque tienen otros sentidos altamente desarrollados, como su increíble visión nocturna y una sensibilidad táctil en las escamas de su mandíbula que detecta el más mínimo movimiento en el agua. Curiosamente, el hecho de que no puedan sacar la lengua no significa que no la usen. Los cocodrilos emplean su lengua para presionar y ayudar a tragar su comida, especialmente cuando arrancan grandes trozos de carne de sus presas. Sin embargo, este movimiento es limitado y ocurre completamente dentro de su boca. Es como si tuvieran un utensilio de cocina integrado, pero solo para uso interno. A pesar de esta peculiaridad, los cocodrilos son depredadores increíblemente exitosos. Han existido por más de 200 millones de años, sobreviviendo a la extinción de los dinosaurios y adaptándose a diversos ecosistemas. Su lengua fija es solo una de las muchas adaptaciones que los han convertido en máquinas de caza tan eficientes. Por ejemplo, su capacidad para mantener la respiración durante más de una hora les permite acechar a sus presas con paciencia infinita, mientras que su mordida, una de las más poderosas del reino animal, asegura que pocas presas escapen una vez que han sido atrapadas. La próxima vez que veas un documental de cocodrilos o te encuentres con uno en un zoológico, presta atención a su boca. Aunque sus mandíbulas parezcan diseñadas exclusivamente para morder, hay todo un sistema perfectamente equilibrado trabajando detrás de esos dientes aterradores. Y aunque puedan parecer menos expresivos que otros animales que usan sus lenguas para lamer, atrapar o saborear, los cocodrilos demuestran que a veces menos es más. Así que ahora que sabes que los cocodrilos no pueden sacar la lengua, ¿te imaginas cómo sería su vida si pudieran hacerlo? ¿Serían más temibles o, tal vez, más torpes en su papel como depredadores? ¿Sabías que hay más bacterias en tu boca que personas en el mundo? Aunque suene sorprendente, es completamente cierto. En tu boca viven entre 20.000 y 100.000 millones de bacterias en cualquier momento, lo cual supera con creces a los 8.000 millones de habitantes de la Tierra. Es como si cada vez que sonríes, llevaras contigo un microcosmos entero, un universo en miniatura que coexiste contigo las 24 horas del día. Este vasto ejército de bacterias está compuesto por más de 700 especies diferentes, cada una con su propio rol en tu boca. Algunas son beneficiosas, ayudando a descomponer los alimentos y proteger tus dientes, mientras que otras pueden causar problemas como caries, mal aliento y enfermedades de las encías si no las mantienes bajo control. Es como tener un vecindario. Algunos habitantes son amables y colaborativos, pero otros pueden convertirse en vecinos problemáticos si los descuidas. Cada vez que comes, bebes o incluso hablas, estás interactuando con estas bacterias. Por ejemplo, cuando comes algo dulce, las bacterias en tu boca aprovechan ese azúcar para producir ácidos que atacan el esmalte de tus dientes. Es como si fueras el dueño de una tienda que accidentalmente dejara abierta una caja de dulces para que todos los microbios se sirvieran. Si no cepillas tus dientes, es como dejar ese desastre sin limpiar durante días, lo que puede resultar en caries o infecciones. Por otro lado, no todas las bacterias son villanas. Algunas especies desempeñan un papel crucial en la descomposición de los alimentos y ayudan a equilibrar el ecosistema bucal. Por ejemplo, ciertas bacterias mantienen el pH de tu boca en un nivel saludable, evitando que se vuelva demasiado ácido. Sin ellas, tu boca podría convertirse en un ambiente hostil, donde otras bacterias más dañinas prosperarían sin control. La cantidad de bacterias en tu boca también varía según tus hábitos de higiene bucal. Si cepillas tus dientes regularmente,
usas hilo dental y visitas al dentista, mantendrás la mayoría de estas bacterias bajo control. Sin embargo, si descuidas estas prácticas, podrías estar fomentando una superpoblación de bacterias dañinas. Es como una ciudad bien organizada frente a una caótica, donde el desorden atrae problemas mayores. Para ponerlo en perspectiva, imagina que cada bacteria en tu boca fuera del tamaño de una hormiga. Si pudieras reunirlas todas, tendrías una colonia que podría cubrir un campo de fútbol entero. Ahora, considera que estas diminutas criaturas están constantemente trabajando, reproduciéndose y luchando por el espacio en los pequeños rincones de tu boca. Su actividad es tan constante que cada vez que te cepillas los dientes, eliminas millones de bacterias, pero en unas pocas horas ya hay nuevas colonias formándose. Las bacterias bucales no solo afectan tu salud oral, sino que también pueden influir en otros aspectos de tu cuerpo. Por ejemplo, investigaciones han demostrado que ciertas infecciones en las encías pueden estar relacionadas con enfermedades cardíacas y diabetes. Es como si las bacterias de tu boca tuvieran el poder de enviar mensajes a otras partes de tu cuerpo, a veces causando problemas inesperados. A pesar de lo que pueda sonar aterrador, el equilibrio entre estas bacterias es esencial para tu salud. Piensa en ello como un ecosistema natural, como un bosque o un arrecife de coral. Necesita diversidad y equilibrio para prosperar. La higiene bucal no solo se trata de tener dientes blancos, sino de mantener ese ecosistema en armonía. Así que, la próxima vez que te cepilles los dientes, imagina que estás cuidando de una comunidad microscópica que vive dentro de ti. ¿Qué harás para asegurarte de que tus habitantes trabajen a tu favor y no en tu contra? ¿Sabías que el ojo de un avestruz es más grande que su cerebro? Esta curiosa peculiaridad anatómica hace de este ave un verdadero prodigio de la naturaleza y un excelente ejemplo de cómo las adaptaciones evolutivas no siempre tienen sentido desde nuestra perspectiva humana. Pero, ¿qué significa realmente que su ojo sea más grande que su cerebro? Vamos a explorarlo con detalle. Imagina una pelota de ping-pong, con un diámetro promedio de 4 centímetros. Ahora imagina un arándano, diminuto y compacto, con apenas 1 centímetro de diámetro. Esa es la diferencia aproximada entre el ojo y el cerebro de un avestruz. Los ojos de este pájaro gigante son los más grandes de todas las especies terrestres, con un diámetro de unos 5 centímetros. Por otro lado, su cerebro es sorprendentemente pequeño, con un peso de tan solo unos 40 gramos, apenas mayor que el de una nuez. ¿Por qué un animal necesitaría ojos tan grandes? Para el avestruz, la visión es su principal herramienta de supervivencia. Con esos enormes ojos, pueden detectar peligros desde kilómetros de distancia, algo esencial para un ave que habita en vastas llanuras abiertas, donde los depredadores pueden acechar en cualquier momento. Sus ojos les permiten ver un horizonte completo de 360 grados, como si siempre estuvieran en una torre de vigilancia. Este nivel de percepción visual les da una ventaja enorme, aunque venga a costa de un cerebro relativamente pequeño. Pensemos ahora en cómo esta característica podría aplicarse a otros animales o incluso a los humanos. Si una persona tuviera ojos proporcionalmente del tamaño de los de un avestruz, serían tan grandes como naranjas. Aunque esto resultaría bastante inquietante en términos de apariencia, sin duda tendríamos una visión asombrosa, quizá capaz de ver incluso los detalles más pequeños a distancias enormes. Sin embargo, probablemente tendríamos menos espacio en el cráneo para otras funciones cerebrales, como la memoria o el razonamiento. Este ejemplo ilustra cómo las especies desarrollan características que maximizan sus posibilidades de supervivencia, incluso si parecen inusuales o desbalanceadas desde un punto de vista humano. El pequeño tamaño del cerebro del avestruz también es interesante. Aunque puede parecer un punto débil, no lo es necesariamente. El cerebro de un avestruz está diseñado específicamente para las funciones que necesita.
recordar rutas migratorias, identificar fuentes de agua y alimento y reaccionar rápidamente ante amenazas. No necesitan procesar emociones complejas o resolver problemas abstractos como los humanos, por lo que un cerebro pequeño es suficiente para su estilo de vida. Además, los avestruces son un recordatorio perfecto de cómo las proporciones no siempre determinan la eficacia de un organismo. Por ejemplo, los colibríes tienen un cerebro que ocupa un mayor porcentaje de su masa corporal que el cerebro humano. Sin embargo, eso no significa que los colibríes sean más inteligentes que nosotros. Simplemente tienen cerebros perfectamente adaptados a sus necesidades de navegación y memoria en busca de flores. Ahora bien, ¿qué pasaría si comparáramos al avestruz con un humano promedio? Los humanos tienen un cerebro que pesa aproximadamente 1,4 kilogramos, significativamente más grande en proporción al tamaño de nuestros ojos. Esto refleja nuestras necesidades cognitivas avanzadas, como la resolución de problemas, el lenguaje y las interacciones sociales complejas. Pero un humano con ojos tan grandes como los de un avestruz sería más que sobresaliente en términos de percepción visual, aunque probablemente tendría un cráneo de tamaño incómodo. Finalmente, esta característica nos invita a reflexionar sobre cómo la evolución diseña soluciones únicas para cada especie. Aunque para nosotros parezca extraño que un ojo sea más grande que un cerebro, para el avestruz es una adaptación perfecta que le permite sobrevivir en su hábitat. Entonces, después de todo esto, ¿no te parece fascinante cómo las peculiaridades de la naturaleza pueden ser tan funcionales como sorprendentes? ¿Sabías que los tiburones no tienen huesos? Aunque puedan parecer los dueños absolutos del océano con sus mandíbulas llenas de dientes afilados y su aspecto temible, su esqueleto no está hecho de hueso como el de los mamíferos o los peces óseos, sino de cartílago, el mismo material flexible que tienes en la punta de tu nariz o en tus orejas. Este dato curioso no solo es fascinante, sino que revela mucho sobre la evolución y las adaptaciones de estas criaturas marinas. Imagina que el esqueleto de un tiburón es como el marco de una cometa de plástico resistente, en lugar de una estructura rígida como un edificio de concreto. El cartílago es más ligero que el hueso, lo que les permite a los tiburones nadar con mayor facilidad y ahorrar energía. Esto es crucial en un entorno como el océano, donde cada movimiento cuenta para la supervivencia. Piensa en un atleta que usa ropa aerodinámica para reducir la resistencia al viento. Los tiburones tienen un diseño interno que cumple una función similar al hacerlos más ágiles. Por otro lado, el cartílago no es simplemente un material blando y débil. En los tiburones, este tejido está reforzado por depósitos de sales minerales que lo endurecen lo suficiente como para soportar sus potentes movimientos y la presión del agua profunda. Es como si alguien hubiera tomado una almohada de espuma y la hubiera convertido en una barra sólida de gel reforzado. Esto les da una ventaja significativa, ya que pueden mantener un equilibrio perfecto entre flexibilidad y fuerza. Comparémoslo ahora con el esqueleto de los humanos o de los peces óseos. Nuestro esqueleto, compuesto por huesos, nos da una estructura sólida y nos protege de impactos, pero es más pesado y menos flexible. Los tiburones, en cambio, no tienen ese problema. Su cartílago les permite girar rápidamente, cazar presas con precisión y desplazarse a gran velocidad. Si nosotros intentáramos hacer algo similar bajo el agua, estaríamos limitados por nuestra rigidez ósea y la resistencia que ofrece el agua a nuestros movimientos. Un ejemplo claro de las ventajas del cartílago lo encontramos en su cola y aletas. La cola de un tiburón, impulsada por la fuerza del cartílago, es una máquina de propulsión casi perfecta. Mientras que los peces óseos tienen aletas más rígidas, los tiburones pueden realizar movimientos ondulantes que los convierten en nadadores implacables. Es como comparar un coche deportivo con un camión. Ambos pueden moverse, pero uno está claramente diseñado para la velocidad y la maniobrabilidad. El hecho de que los tiburones no tengan huesos también tiene implicaciones interesantes en la paleontología.
Debido a que el cartílago no fosiliza tan fácilmente como el hueso, la mayoría de los restos de tiburones antiguos que encontramos son sus dientes, que están hechos de dentina, un material más duro y resistente. De hecho, los dientes de tiburón son tan abundantes en los fósiles que algunos lugares están literalmente llenos de ellos, como si fueran monedas antiguas enterradas en la arena. Además, esta característica ha sido clave para su éxito evolutivo. Los tiburones han existido durante más de 400 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Su diseño anatómico, simple pero eficaz, les ha permitido adaptarse a diferentes épocas y entornos. Mientras que muchas especies se extinguieron por no poder ajustarse a los cambios climáticos o ambientales, los tiburones han perdurado, en parte gracias a su esqueleto de cartílago. Ahora que sabes esto, ¿no es asombroso pensar que una de las criaturas más temidas del océano tiene una estructura interna tan ligera y flexible? ¿Qué otras adaptaciones evolutivas crees que les han permitido sobrevivir durante tanto tiempo? ¿Sabías que los ratones cantan, pero a frecuencias que los humanos no podemos escuchar? Aunque puede sonar sorprendente, estos pequeños roedores tienen una habilidad vocal fascinante que muchas personas desconocen. No solo emiten sonidos, sino que producen cantos complejos que sirven para comunicarse, especialmente durante el cortejo. Sin embargo, sus melodías están fuera de nuestro rango de audición, lo que hace que sea difícil para nosotros apreciarlas de la misma forma que, por ejemplo, la música que disfrutamos en un concierto. Para entender mejor esto, primero hay que conocer cómo funcionan las frecuencias sonoras. Los humanos tenemos un rango de audición que va aproximadamente de 20 Hz a 20.000 Hz, lo que significa que podemos escuchar sonidos dentro de ese espectro. Sin embargo, hay muchas frecuencias fuera de ese rango, como las de los ultrasonidos, que son sonidos por encima de los 20.000 Hz, o los infrasonidos, que están por debajo de los 20 Hz. Los ratones, en cambio, tienen la capacidad de emitir sonidos en el rango de los ultrasonidos, lo que significa que su canto está en frecuencias que simplemente no captamos con nuestros oídos. Los ratones pueden emitir sonidos en frecuencias de hasta 100.000 Hz, lo que es una capacidad bastante impresionante. Este canto ultrasonido no es lo mismo que el canto melodioso de un pájaro o de un ser humano, pero tiene su propia función. Los ratones lo utilizan principalmente durante el proceso de cortejo. Cuando un macho quiere atraer a una hembra, emite una serie de trinos o cantos ultrasónicos que son inaudibles para nosotros. Estos sonidos, aunque inaudibles para los humanos, son clave para la comunicación de los ratones, funcionando como una especie de cortejo musical en su mundo, donde las hembras eligen a los machos en base a la calidad de sus trinos. Este canto ultrasónico de los ratones es solo un ejemplo de cómo los seres vivos se comunican a través de frecuencias fuera de nuestro alcance. Si comparamos esto con los perros, por ejemplo, estos también son capaces de oír frecuencias mucho más altas que las de los humanos, alrededor de 40.000 Hz. Esto significa que los perros pueden escuchar sonidos que nosotros nunca podríamos percibir, como un silbido de alta frecuencia que usamos para llamarlos. De manera similar, los ratones utilizan una gama de sonidos que están fuera de nuestro oído, pero que son esenciales para su supervivencia y reproducción. En el caso de los ratones, los cantos ultrasónicos no solo son utilizados para el cortejo, sino también para otras formas de comunicación entre ellos. Por ejemplo, en situaciones de estrés o peligro, los ratones emiten frecuencias ultrasónicas para alertar a otros miembros de su colonia. Esto puede ser comparado con el uso de alarmas de alta frecuencia en la tecnología humana, como las que se emplean en los sistemas de seguridad. Aunque nosotros no podemos oír esos sonidos de alarma, los ratones sí, y saben cómo reaccionar ante ellos. Este hecho también pone de relieve las diferencias entre los sentidos de los humanos y otros animales. Mientras que nosotros confiamos principalmente en la vista y el oído para interpretar nuestro entorno, otros animales tienen sentidos mucho más desarrollados en ciertas áreas. Por ejemplo,
Los murciélagos utilizan la ecolocalización para navegar y cazar, emitiendo sonidos ultrasónicos que rebotan en los objetos y les permiten ver a través del sonido. De manera similar, los ratones usan el ultrasonido para moverse y comunicarse, aunque de una forma más discreta. Entonces, la próxima vez que veas un ratón corretear por tu casa, recuerda que, aunque probablemente esté cantando o comunicándose en su propio idioma ultrasónico, tú no podrás oírlo. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Qué otros secretos del reino animal estamos perdiendo simplemente porque nuestras capacidades sensoriales no son suficientes para captar todos los sonidos y señales que existen en la naturaleza? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.